salud y bienestar. Fuego en el cielo. El niño de la sociedad. Ciencia y tecnología. Cambios planetarios. Historia secreta. La ciencia del espíritu. Hasta extinguirse. Resumen Soto. Una mirada objetiva al mundo real. Dueños del circo. En el video de Lo mejor de la red, Los dueños del agua, se revisa el caso de grandes corporaciones como Nestlé, que alrededor del mundo se dedican a la explotación del agua, el preciado recurso que cada día está más escaso y que su privatización y extracción en cantidades astronómicas tiene impacto sobre el medio ambiente, la economía local y el acceso al mismo, tanto en países del primer mundo como del tercero. Habla de la agresiva política de estas mega empresas que desean posesionarse del vital líquido a costa de lo que sea, aun cuando eso involucre demandas, intimidaciones y la inyección de grandes cantidades de dinero hacia los gobiernos, grupos ecologistas y civiles y académicos para mantener el enorme negocio. Para remarcar este punto, no hay que olvidar las infames declaraciones de Peter Brabeck, el director de Nestlé, quien afirmó, entre otras cosas, que el derecho básico de todo ser humano de acceso al agua era una idea extrema, para después sugerir que tratar al agua como cualquier otro producto alimenticio sujeto a su venta es una posición más mesurada. El tema de la semana fue la 68ª Asamblea de la ONU, donde por un lado el presidente estadounidense Barack Obama mostró escepticismo sobre intervenir militarmente en Siria, afirmando: "No creo que la acción militar en Siria permita lograr una paz duradera". Y también: "Siempre he preferido que esta cuestión se resuelva de manera diplomática". Declaraciones que prolongan el drama bélico en la nación de Oriente Próximo. No obstante, también afirmó: "Estamos dispuestos a utilizar todos los elementos del poder, incluida la fuerza militar, para asegurar nuestros intereses en Oriente Medio y África del Norte". Sin embargo, el gobierno norteamericano fue blanco de fuertes críticas, comenzando por la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien sobre los programas de espionaje americanos mencionó que son una violación de la soberanía de su país y de los derechos humanos, y que la excusa de la lucha contra el terrorismo por parte de aquellos que han llevado a cabo las actividades de espionaje es insostenible. Las críticas se extendieron hacia la política exterior americana en Siria, siguiendo las de Libia, Irak y Afganistán. También se habló de la desazón del presidente boliviano Evo Morales, a quien no se le permitió sobrevolar el espacio aéreo en ciertas naciones europeas por el caso de Eric Snowden, y también el bloqueo cubano, entre otras cosas. También publicamos sobre el escrutinio hacia el posible arsenal químico de Israel. En los últimos días se han producido una serie de movimientos por parte de algunos estados de Oriente Medio para llamar la atención internacional sobre las armas de destrucción masiva que posee Israel. Estos esfuerzos continúan tras la Convención sobre Armas Químicas de Damasco de la semana pasada y el anuncio de un calendario acordado por Rusia y Estados Unidos para desarmar Siria de sus arsenales químicos a mediados del próximo año. Israel es uno de los 6 estados que se niega a aplicar la convención, junto a Egipto, Myanmar, Angola, Corea del Norte y Sudán del Sur. Su negativa ha creado preocupación, ya que Israel se podría convertir en un estado paria en este asunto. Esta semana, los países europeos presentaron una resolución al Organismo de Control Nuclear de la ONU, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, solicitando que Israel también someta sus instalaciones nucleares a las inspecciones de la OIEA, como parte de los esfuerzos para crear una zona libre de armas nucleares en la región. El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares que Israel se ha negado a firmar se redactó en 1968, un año después de que Israel desarrollase su primera ojiva nuclear. Y para terminar, la CNN afirma que entre los terroristas de Al-Shabaab en Kenia hay 3 ciudadanos norteamericanos. 3 integrantes del grupo terrorista que atacó el centro comercial keniata de Westgate son ciudadanos estadounidenses, oriundos de Kansas City y Minnesota, según informó la CNN.
El niño de la sociedad. En España, la subida de precios de la cesta de la compra triplica a la del 2012. Las principales cadenas de supermercados han subido un 2,9% de media los precios de los productos de la cesta de la compra, porcentaje que casi triplica al del 2012, cuando fue de un 1%, según datos de la OCU. A eso habría que sumarle el aumento en las facturas de la luz, el butano, etc. Casi nada. Los agricultores colombianos logran mantener el control de sus propias semillas. La destrucción de las semillas de arroz que los campesinos tenían almacenadas para la siembra del siguiente año se realizó en Campo Alegre y otras ciudades durante el 2012, acción que se convirtió en el símbolo de las protestas de los agricultores en su lucha por el derecho a conservar sus semillas. La Sociedad de Agricultores y el Paro Nacional logran la paralización de la Ley 970 sobre semillas. En Colombia, después de 21 días de protestas a nivel nacional de miles de agricultores que bloquearon más de 40 carreteras en todo el país, el gobierno colombiano está dispuesto a negociar ante el rechazo a un proyecto de ley y también a la liberación de los manifestantes detenidos. El principal obispo de Polonia pide perdón por los abusos sexuales por parte de sacerdotes. El secretario general del Episcopado Católico Polaco pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales y admitió que las acciones de algunos curas causaron un gran daño a las víctimas. En los últimos años han salido a la luz decenas de escándalos de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia Católica. Este es un tema de gran preocupación para el Papa Francisco, que empezó por endurecer hace unos meses las leyes contra la pederastía en el Vaticano. Los estudiantes al exdirector de la CIA. Eres un fascista. Los estudiantes y profesores de la Universidad de la Ciudad de Nueva York exigen la destitución del profesor y exdirector de la CIA, David Petraeus. Mientras Petraeus daba una conferencia, más de 200 personas con pancartas gritaron consignas de protesta frente a la universidad durante casi 3 horas. Y en Arabia Saudí, multados por permitir que las mujeres conduzcan. La policía de tráfico saudí ha multado a varios propietarios de vehículos después de que se haya localizado a 6 mujeres que habían desafiado la ley que les prohíbe conducir. Realmente no existe ninguna ley que prohíba explícitamente a las mujeres saudíes conducir, pero los ciudadanos deben emplear licencias emitidas en el país. Dichas licencias no son concedidas a mujeres, lo que en la práctica hace ilegal que conduzcan. Asalto del ejército keniano al centro comercial de Nairobi. El tiroteo en un centro comercial de la capital de Kenia ha dejado decenas de muertos y unos 200 heridos. El edificio fue asaltado por un grupo de extremistas del movimiento Al-Shabaab. 3 de los atacantes de Al-Shabaab en el centro comercial son ciudadanos estadounidenses de Kansas City y Minnesota, según informa la CNN. Un cliente que estaba en el supermercado del centro comercial Westgate grabó con su teléfono móvil la irrupción a tiros de los terroristas. El ejército de Kenia reporta haber liberado a la mayor parte de los rehenes y haber restablecido el control sobre la mayor parte del edificio. Una inmobiliaria destruye un yacimiento preinca y la vida de sus trabajadores. Una empresa inmobiliaria destruyó parte de una pirámide de miles de años de antigüedad en el Perú para construir viviendas. La empresa alega que las tierras en las que se encuentra el yacimiento son de su propiedad. Sin embargo, las autoridades consideran que por tratarse de un lugar de interés cultural, pertenece al Estado. Por ello, el Ministerio de Cultura del país andino interpuso una denuncia contra esa empresa y la compañía promotora Provelanz. Cambios planetarios. Un fuerte terremoto de 7.7 sacude Pakistán, según el Centro Sismológico Europeo Mediterráneo. El sismo se localizó a una profundidad de 30 kilómetros y a 283 kilómetros al noreste de Karachi, la ciudad más poblada del país. Han reportado al menos 515 muertos. El sismo, que llegó a sentirse en la capital de la vecina India, fue tan fuerte que hizo que una pequeña isla emergiera del Océano Índico de unos 12 metros de altura y unos 30 de ancho. La isla, que se estima que desaparezca pronto, también ha sido observada emitiendo gas inflamable. 4 días después, un sismo de 6.8 con epicentro localizado a una profundidad de 15 kilómetros ha sacudido Pakistán nuevamente, dejando al menos 12 muertos. Un terremoto de 6.1 grados de magnitud en la escala abierta de Richter sacudió el martes 24 las aguas del Mar de Flores, en el este de Indonesia, sin que las autoridades hayan informado hasta el momento de víctimas o daños materiales.
Un terremoto de magnitud 5.3 sacudió este sábado 21 el norte de México, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. El sismo se produjo sobre las 12:15 a unos 29 kilómetros de la localidad de Naica, en el estado mexicano de Chihuahua. Alerta roja en China por el tifón Usagi. Hong Kong y el resto del sur de China se prepara hoy para la llegada del super tifón Usagi, la tormenta más fuerte de este año en el mundo y que amenaza con ser la peor que azota la zona en los últimos 30 años. Al menos 3 personas murieron, todos miembros de una familia, entre los escombros de una pared que se derrumbó debido a las fuertes lluvias registradas en la ciudad de San Marcos, al sur de Managua, en Nicaragua, informó el sábado 21 la prensa local. Un fuerte terremoto de 7.0 sacude a Perú. El terremoto de 7.0 que ha sacudido el sur de Perú se ha dejado sentir en varias localidades del país y en Chile. El epicentro se localizó a una profundidad de 40 kilómetros según el Servicio Geológico de Estados Unidos. 6 heridos fueron confirmados. Al día siguiente, un nuevo sismo de 4.1 y uno de 4.3 de grados en la escala de Richter fueron registrados en Perú también, en concreto en la zona de Moyobamba, en el norte del país, según reporta el Instituto Geofísico de Perú. El secretario de Gobernación de México, Miguel Ángel Osorio Chong, ha revelado el número de muertos tras el paso de los huracanes Ingrid y Manuel hasta las 139 personas. Manuel, que ha recorrido la zona oeste del país, e Ingrid, que se originó en el Océano Atlántico, han afectado a 2/3 del país durante la última semana, una coincidencia que no sufría México desde hace más de 50 años. Houston. Un gran socavón estaba tragando coches cerca de la intersección de Richmond y Fountain View en el área de Galería el lunes en Texas. Extensión del hielo ártico en aumento. Publicamos una gráfica en la que se muestra el crecimiento del hielo ártico en el transcurso de 6 días. Los invitamos a visitar el enlace para más información. Camión de basura cae en un socavón en el norte de St. Louis. Alrededor de las 6:45 de la mañana, en un callejón de la avenida Blair, cerca de la avenida Newhouse, la calle se derrumbó bajo las ruedas de un nuevo camión de basura. Guatemala. Violenta explosión del volcán Santiaguito. Otra erupción violenta se produjo en el volcán Santiaguito Complejo Santa María en Guatemala, en la mañana del 21 de septiembre de 2013. Autoridades del Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres de Nicaragua informaron que el volcán Télica, ubicado en la región noreste, registró una nueva explosión la tarde de este miércoles. Salud y bienestar. En la semana publicamos un artículo titulado Mitos y verdades sobre nutrición, que expone una serie de mitos fuertemente arraigados en la cultura popular gracias a la acción deliberada y desinformante ejercida por los organismos mundiales de la salud y la industria farmacéutica. En él se echan por la borda una a una varias sentencias incuestionables que son más propias de la industria del marketing que de la ciencia médica. Mencionamos algunos de los más destacados. Mito: las enfermedades cardiovasculares son causadas por el consumo de colesterol y grasas saturadas de productos animales. Verdad: durante el periodo de rápido incremento de enfermedades del corazón entre 1920 y 1960, el consumo de grasas animales declinó, pero el consumo de grasas vegetales hidrogenadas y procesadas industrialmente se incrementó drásticamente. Mito: los vegetarianos viven más años. Verdad: la tasa de mortalidad anual de hombres es ligeramente mayor para los hombres que no son vegetarianos. En cambio, la tasa de mortalidad anual de mujeres vegetarianas es significativamente mayor que la de las mujeres no vegetarianas. Mito: para mantenerse en buen estado de salud, el nivel de colesterol debe ser más bajo que 180 miligramos por decilitro. Verdad: la tasa de mortalidad es mayor en individuos con niveles de colesterol menores que 180 miligramos por decilitro. Mito: las grasas animales causan cáncer y enfermedades del corazón. Verdad: las grasas animales contienen muchos nutrientes que no protegen contra el cáncer y enfermedades del corazón.
Tasas elevadas de cáncer y enfermedades del corazón están asociadas con el consumo de grandes cantidades de aceites vegetales. Mito: la carne de res causa cáncer de colon. Verdad: Argentina, con alto consumo de carne de res, tiene tasas menores de cáncer de colon que los Estados Unidos. Los mormones tienen tasas menores de cáncer de colon que los adventistas, que son vegetarianos. Estos son solo algunos de los mitos mencionados. Los invitamos a informarse más al respecto leyendo el artículo completo en SOT. Últimamente, desde diferentes medios nos está llegando con mayor asiduidad información relacionada con el impacto que provocan en nuestra salud ciertas sustancias presentes en los alimentos. Hoy se hace indispensable conocer los factores de riesgo que conspiran contra nuestra salud. En esta ocasión nos ocupan sustancias peligrosas, aparentemente inocentes, que nos llegan a través de los alimentos envasados, elaborados o semi-elaborados que consumimos diariamente. Para comenzar, mencionaremos un edulcorante artificial que la gente cándidamente consume en grandes cantidades sin estar conscientes de su acción nociva en el organismo. Estamos hablando del aspartamo. Se puede encontrar en más de 5.000 alimentos, incluyendo bebidas, chicles, dulcificantes y alimentos para diabéticos, cereales de desayuno, dulces, vitaminas y drogas. Esta sustancia excita las neuronas de nuestro cerebro hasta matarlas. Otro químico igualmente difundido y utilizado en infinidad de alimentos es el conocido como monoglutamato de sodio o glutamato monosódico o simplemente MGS. Esta sustancia es utilizada mayormente como aromatizante artificial. Hace algunas décadas atrás fue retirado del mercado al descubrir que era altamente cancerígeno. Más tarde, los industriales lo empezaron a usar combinado con otros aditivos para sazonar los alimentos industrializados. A menudo se fabrica MGC y se mezcla con otras sustancias para disfrazarlo. Este químico se encuentra en proteínas de soja, leche ultra pasteurizada, leche en polvo, salsa de soja industrializada, caldos de sopa preparados, caldos de pollo en cubitos, salsas, frituras y sopas instantáneas. Sugerimos nuevamente la lectura del artículo completo para ampliar la información. El magnesio es uno de los elementos químicos más milagrosos conocidos. En un enfoque SOT de la doctora Gabriela Segura, publicado la semana pasada, el lector podrá enterarse de las maravillas que logra esta modesta y a la vez grandiosa sustancia. Solo por mencionar algunos de sus beneficios diremos que el magnesio ayuda a controlar la ansiedad y ataques de pánico, reduce el efecto del asma, previene coágulos en la sangre, previene enfermedades intestinales, ayuda y contrarresta la depresión crónica, participa de los procesos de eliminación de sustancias tóxicas y metales pesados, ayuda a controlar la diabetes, contrarresta la fatiga y el cansancio, previene enfermedades cardíacas, contrarresta la hipertensión arterial y ayuda a conciliar el sueño y lidiar con el insomnio. La lista es interminable y día tras día se descubren nuevas virtudes de este extraordinario y milagroso elemento. La ciencia del espíritu. Un perro guía salva a un bebé de ser atropellado. La hembra de labrador negro llamada Jet, que guiaba a su dueña, Jessica Cowley, afectada por la patología conocida como visión en túnel, vio un automóvil que había perdido el control a alta velocidad y que se dirigía hacia ella y su hijo de 1 año de edad, cuando la familia estaba paseando cerca de su casa en la localidad de Lake, en el Reino Unido. Al sentir el peligro, Jet logró librarse de la traílla con la que guía a su dueña y empujó el cochecito del niño hacia un lugar seguro para poder evitar la tragedia. Una segunda buena noticia en SOT esta semana fue el conmovedor video de un niño sordo que escuchó por primera vez la voz de sus padres.
Henry Rivera es un niño guatemalteco de 7 años que nació sordo y tras recibir 3 años de tratamiento gracias al Ray of Hope Medical Mission, una organización sin fines de lucro de Indiana, Estados Unidos, no pudo evitar emocionarse tras escuchar por primera vez la voz de sus padres. El joven tendrá que pasar varios meses en Estados Unidos mientras se trabaja en su habla y aprende a comprender lo que escucha. En una nota menos alegre, también publicamos Los zombies somos nosotros, de David Castillo. ¿Por qué son tan populares los zombies y los vampiros en la actualidad? Recordemos, por ejemplo, las reacciones histéricas suscitadas por la trágica noticia de un vagabundo al que alguien asaltó sin motivo aparente el día 26 de mayo en Miami, desfigurándole el rostro sin otra arma que sus dientes. Quizás la figura del zombie exprese ansiedades propias de la condición posmoderna. El entorno natural del zombie es un mundo sin sentido y sin futuro, un desierto abandonado de la mano de Dios y habitado por muertos vivientes que deambulan sin otro fin que el de consumir constantemente. Sot comenta que quizás se trate de una desintegración de la personalidad frente al estado actual del mundo, una pérdida de los valores humanos a causa del control patocrático, la inhibición psicológica que nos oprime y la destrucción de la psique humana. Lo mejor de la red, la indefensión aprendida. La indefensión aprendida hace referencia a la condición de un ser humano que ha aprendido a comportarse pasivamente, sin poder hacer nada ni concebir que existan oportunidades para ayudarse a sí mismo. La teoría de la indefensión aprendida se relaciona con la depresión clínica y otras enfermedades mentales resultantes de la percepción de ausencia de control sobre el resultado de una situación. La mayor parte de la manipulación mediática y política está encaminada a postrarnos en un estado de shock para que, temerosos y paralizados, no reaccionemos ante las injusticias sociales y las pérdidas de derecho que se nos imponen. Terrible, ¿verdad? Pero más terrible aún es el darnos cuenta de que esto es lo que están haciendo ahora mismo con nosotros. Tratan de convencernos de que aceptemos resignadamente pérdidas de derechos y privatizaciones de bienes públicos sin resistir ni protestar. A eso se suma la autoculpabilidad, que consiste en hacer creer al individuo que solamente él es el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema, el individuo se autodesvalida y se culpa a sí mismo. Sot comenta que existe un factor principal omitido en el artículo, a saber, la ponerología política y lo que implica la infección de la psicopatía y otras patologías en todo esto. La ponerología política de Andrew Lobachevsky explica dónde está el problema realmente y por qué los poderes políticos y económicos son como son, además de cuáles son las soluciones a nuestro alcance. Este libro podría salvarle la vida a usted y a sus seres queridos. Fuego en el cielo. Durante la semana se han reportado varios avistamientos de meteoritos acompañados de fuertes sonidos, como en el caso de Columbus, Ohio, el condado de Campbell en Kentucky y el estado de Washington, donde los sonidos parecidos a truenos o fuertes explosiones acompañados de destellos brillantes ocasionaron que varios residentes salieran de sus viviendas para buscar el origen del estruendo. Asimismo, se reportan más y más caídas de bolas de fuego, como es en el caso de Indiana, donde la Sociedad Americana de Meteoros recibió el jueves más de 30 reportes de un meteorito que apareció poco después de las 7 de la mañana. Otra bola de fuego se vio cruzando el cielo de Alberta, Canadá, la cual fue capturada en video alrededor de las 9:30 de la noche del sábado. Por otro lado, el día lunes, cerca de 25 habitantes de Wyoming, Colorado, Montana y Utah reportaron el avistamiento de una bola de fuego con un destello de luz verde. Mike Hankey, un voluntario de la Sociedad Americana de Meteoros, dijo que el bólido era más brillante que el planeta Venus. También en el estado de Texas, habitantes de Dallas, Fort Worth, Austin y San Antonio dicen haber visto una bola de fuego alrededor de las 9 de la noche del sábado. Para más información acerca de las bolas de fuego, puede ingresar a la página de SOT en español. Historia secreta. Dentro de la antigua y fascinante ciudad subterránea de Derinkuyu. En 1963, un habitante de Derinkuyu, en la región de Capadocia en Turquía, derribando una pared de su casa, descubrió, asombrado, que detrás de la misma se encontraba una misteriosa habitación que nunca había visto. Esta habitación le llevó a otra, y esta a otra y a otra,
por casualidad, había descubierto la ciudad subterránea de Derinkuyu. Los arqueólogos comenzaron a estudiar esta fascinante ciudad subterránea abandonada. Consiguieron llegar a los 40 metros de profundidad, aunque se cree que tiene un fondo de hasta 85 metros. Calculan que el primer nivel pudo ser excavado por los hititas alrededor del año 1400 a.C. En la actualidad se han descubierto 20 niveles subterráneos. Solo pueden visitarse los 8 niveles superiores. Los demás están parcialmente obstruidos o reservados a los arqueólogos y antropólogos que estudian Derinkuyu. En los niveles recuperados se han localizado establos, comedores, una iglesia, cocinas, todavía ennegrecidas por el hollín de las hogueras que se encendían para cocinar, prensas para el vino y para el aceite, bodegas, tiendas de alimentación, una escuela, numerosas habitaciones e incluso un bar. La ciudad se beneficiaba de la existencia de un río subterráneo, tenía pozos de agua y un magnífico sistema de ventilación. Se han descubierto 52 pozos de ventilación, que asombra a los ingenieros de la actualidad. Inventan el Google Earth del mundo antiguo, una novedosa herramienta de búsqueda que conecta lugares con mapas y documentos históricos de la antigüedad hasta 1492, fue desarrollada por científicos del Reino Unido. El proyecto reúne en una base de datos la información de fuentes antiguas en latín y griego, con documentos y mapas de las fuentes árabes, mapas medievales, europeos y chinos, así como cartas de navegación del siglo XIII. Un antiguo príncipe etrusco emerge de su tumba en Italia. En Tarquinia, a 50 kilómetros al noroeste de Roma, ha sido hallada una tumba intacta de 2600 años de antigüedad, con una amplia gama de objetos funerarios preciosos en su interior. El esqueleto de un príncipe etrusco se ha sacado a la luz en un hallazgo extraordinario que promete revelar nuevos conocimientos sobre una de las culturas más fascinantes del mundo antiguo, la cultura etrusca. Alta extrañeza. Esta semana en Alta extrañeza, especial enfoque SWOT, ovnis extraterrestres y la cuestión del contacto. El fenómeno ovni es un tema bastante esquivo. A pesar de los muchos años de encuentros documentados, aún no hay ninguna confirmación por parte de alguna autoridad oficial de que tal vez esté aconteciendo algo de otro mundo. Al contrario, cada vez que el tema surge, es ridiculizado y esquivado. Sin embargo, la mayoría del público en general cree que los extraterrestres y ovnis existen y que el gobierno está ocultando información. Pero ¿qué pasa si el fenómeno ovni no es como pensamos que es, sino que ha influido a la humanidad y al mundo desde hace miles de años? ¿Cuáles serían las repercusiones? La realidad tal como la conocemos saltará a toda una nueva comprensión cuando miremos profundamente el fenómeno ovni y la probabilidad de que una alta inteligencia extraterrestre afecte nuestro mundo. Quizá no seamos el principal espectáculo de la Tierra y quizá no estemos en la cima de la cadena alimenticia. No olvidemos que no hace mucho creíamos que la Tierra era plana. ¿Qué más descubriremos? En este enfoque SWOT vais a tener las claves para que podáis componer una imagen lo más seria y objetiva posible sobre el fenómeno ovni. No te lo pierdas.